Este video está preparado para explicar la clase que tuvimos con el tercero medio el día martes 12 a las 3:30. El tema de esa clase fue Nicanor Parra, la antipoesía y la construcción de los artefactos poéticos de Nicanor Parra. Ese día hubo una muy mala conexión, lamentablemente mi voz no se escuchó. Sí les voy a compartir el PPT, pero voy a tratar de explicarles un poquitito lo que está antes de Nicanor Parra dentro de la línea de la historia del arte, y es muy importante que lo entendamos, ¿ya? A toda la forma de arte clásico que nace en Grecia, nosotros le vamos a denominar arte canónico. La palabra canon significa medida, regla, métrica. Las bases del arte canónico están asentadas en la obra más perfecta que fue escrita en el mundo griego por el filósofo Aristóteles, que fue el arte poética. En el arte poética él describe las formas de arte y las características que debe tener cada una de las artes, específicamente el género lírico y el género épico, y le da un gran énfasis también al género dramático, que son los tres grandes géneros literarios que no han cambiado hasta el día de hoy. Entonces la cuna de nuestra cultura es Grecia. Los griegos al arte lo denominaban tecné, ¿ya? El arte, en un sentido amplio, es toda creación humana, pues el creador tiene el propósito de mostrar su obra. O sea, todo lo que tenga que ver con la creación, con la creatividad del ser humano, con lo que el hombre es capaz de hacer, ¿verdad?, se relaciona con el arte. Esto expresa su necesidad de contribuir al desarrollo social y personal para que sea admirada por sus semejantes. O sea, toda forma de arte está hecha para ser compartida con el resto. El primer concepto de arte responde en su etimología griega a la palabra tecné, que significa técnica, es decir, conjunto de reglas que hay que seguir para concluir bien un trabajo. Platón consideraba que el arte debía ser siempre racional. De allí derivó el vocablo latino ars, que dio origen a nuestra palabra arte hoy día. O sea, el arte está relacionado con un procedimiento, ¿ya? El procedimiento es utilizado hasta el día de hoy por todos los artistas. Un artista que no tiene una técnica no puede llegar a crear una obra de excelencia. Siempre hay que tener una técnica. Ya esa técnica puede estar relacionada con algunos rituales, pero siempre es necesario tener un procedimiento. Como dirían los franceses, una procédure. Un paso 1, un paso 2, un paso 3. Para construir. Por ejemplo, se dice que el escritor Ernest Hemingway escribía todos los días un lápiz de mina hasta que se le acababa, y al otro día escribía otro lápiz de mina, y esa era su técnica. Se dice que Gabriela Mistral, donde ella iba, llevaba una tabla de planchar de madera que se la ponía sobre la falda, que era un pedacito de madera en realidad. A ella le costaba mucho escribir en la comodidad de un buen escritorio con una buena silla. Ella necesitaba una plancha, o sea, una tabla de planchar y ponerla sobre su falda para poder escribir e inspirarse. Todos los artistas tienen alguna técnica. Por ejemplo, Isabel Allende dice que en sus entrevistas que a ella le gusta escribir en la mañana, levantarse muy temprano. No es una escritora nocturna. Hay un escritor del siglo XVIII que es Honorato Balzac, un escritor francés, que él decía que solamente podía escribir mientras tomaba litros y litros de café durante la noche. O sea, esa era su técnica para producir su arte, su novela, su relato, ¿ya? Entonces lo que tiene que quedarles claro, queridos niños de tercero medio, es que el arte canónico es el arte que está regulado, ¿no es cierto?, por unas ciertas reglas. Nosotros siempre decimos, bueno, en el género dramático, ¿verdad?, tenemos actores que representan a personajes sobre el escenario, donde hay una acción dramática, donde hay protagonistas, donde hay un conflicto, después viene el momento climático, después viene el desenlace, ¿ya?
cuando estudiamos el género dramático y estudiamos la tragedia, dijimos que los personajes de la tragedia siempre eran reyes, eran personas de la aristocracia, ¿ya? Y los personajes de la comedia eran personas del pueblo. Siempre hay alguna reglamentación. Por ejemplo, los poemas que se llaman elegías expresan dolor, y aquellos que se llaman odas son una alabanza donde se exalta un objeto que se está admirando. Entonces, por mucho tiempo, desde los griegos, tenemos que la medida estaba relacionada con la belleza, la simetría estaba relacionada con la belleza, y es por eso que la escultura fue tan importante en el mundo griego, la escultura hecha en mármol, ¿ya? Y generalmente los modelos de la belleza que eran más perfectos para la cultura griega eran los hombres, y es por eso que ellos hacían tanto deporte y consideraban que la estética estaba vinculada a la ética, o sea, para ellos una persona bella también era buena, ¿ya? Ese era el concepto griego. Nosotros después tenemos la influencia del cristianismo que cambia toda esa concepción griega que estaba centrada en el hombre. Ya habían una serie de rituales de belleza, y como repito, la mujer no era considerada bella porque la mujer, debido al embarazo, ¿verdad?, su cuerpo cambiaba, y la mujer no tenemos la posibilidad, por lo menos en el concepto antiguo, ¿verdad?, de tener los músculos que tiene el hombre, por una razón hormonal y lógica. Pasa el tiempo, ¿verdad? Tenemos un tipo de arte que es de la Edad Media, pero generalmente está un poquitito más centrado siempre en el mundo de puertas cerradas, y el arte que podemos rescatar del siglo V al XV, que es la Edad Media, generalmente es un arte religioso. Es en el siglo XVI cuando los artistas europeos descubren o redescubren la cultura griega y la cultura romana, o la cultura griega y la cultura latina, o sea, greco-romana, y comienzan de nuevo a centrarse en el cuerpo del ser humano. Y aquí tenemos una de las obras más importantes del Renacimiento, que es clave dentro de lo que es la historia del arte de la humanidad, que es la Capilla Sixtina, ya que la mandó a pintar el Papa Julio, que era un soldado y que era un admirador del arte y que se convirtió en un mecenas. Él ayudó a Miguel Ángel, él aportó dinero al arte y llenó el Vaticano de obras maravillosas hechas por principalmente Rafael Sanzio y Miguel Ángel Buonarroti. Ya, acá tenemos, ¿no es cierto?, La Última Cena, pintada por Leonardo da Vinci. Todas estas obras de arte pictórico, ¿verdad?, tienen un significado, tienen un mensaje, en este caso bíblico, ¿verdad? Representan a Jesús y los apóstoles acá. Leonardo da Vinci fue un genio. Aún todavía se lo sigue estudiando porque él tuvo una gran capacidad creativa, inventiva, fue capaz de concebir máquinas que en esa época, en el siglo XVI, a nadie se le hubiese ocurrido. En realidad, él fue un gran investigador. Acá tenemos el diálogo de Platón y Sócrates, ¿verdad? Esta es como la máxima exaltación esta pintura es la máxima exaltación de la cultura griega, porque la cultura griega estaba centrada en el hombre, en el cuerpo, en el deporte y en la filosofía y en las leyes, obviamente. Ya ellos eran una cultura muy, pero muy organizada. Estaba muy alejada del barbarismo que tenían otros pueblos y otras tribus en ese momento en diferentes partes de Europa. Acá tenemos la Piedad o la Pietà de Miguel Ángel, ¿verdad?, de Miguel Ángel Buonarroti. Miguel Ángel en realidad fue más escultor que pintor. Sus esculturas son maravillosas, están hechas en un tipo de mármol que se llama mármol de Carrara. Carrara es una ciudad que está en Italia, ¿verdad?, que tiene canteras y que tiene un tipo de mármol que es muy dúctil, que fue trabajado de manera magistral por Miguel Ángel. Ya aquí, ¿verdad?, es la Virgen María que está recibiendo el cuerpo de Jesús que ha bajado de la cruz, ¿verdad?, y ella lo recibe en sus brazos. Y se llama La Pietà. Esta obra es magnífica en realidad, pero representa obviamente la belleza simétrica de la cultura renacentista que está inspirada en la cultura griega.
Acá tenemos, ¿verdad?, otra obra magnífica de Miguel Ángel Buonarroti, que es el Moisés, ¿ya?, conocido como el Moisés de Miguel Ángel. La figura de él es poderosa, ya, a pesar de que si nosotros estudiamos la Torá judía, sabemos que Moisés era más bien bajito y tenía disfemia, o sea, tenía una tartamudez, y es por eso que muchas veces le costaba hablarle al pueblo judío. Eso lo dice, no lo digo yo, lo dice la Torá del pueblo hebreo. Entonces Moisés aquí aparece como un ser poderoso, un verdadero griego, así bien musculoso, muy grande, muy gigante, porque se relaciona un poco su fortaleza física al hecho de que él fue capaz de llevar en sus brazos, ¿verdad?, los 10 mandamientos y entregárselo al pueblo judío. Esto entonces está ¿dónde? En el Vaticano, porque Miguel Ángel es el escultor del Vaticano, y todas las esculturas que él hizo son simétricas, son hermosas, son armoniosas, no tienen nada que no tenga que ver con el concepto de belleza que tenían los griegos y que después se traspasa a todo este mundo renacentista y barroco de Europa, ¿ya? Pero acá la cuna del Renacimiento pasa a ser justamente Italia. Acá tenemos otra obra de un pintor. En esa época solamente las personas que tenían dinero podían mandar a hacerse una pintura. Acá tenemos una obra magnífica de Piero de la Francesca, de un señor llamado Federico de Montefeltro y su esposa, ¿ya? Acá tenemos otra obra que se llama El caballero de la mano en el pecho, que fue pintada por un pintor barroco. Recordemos que el barroco es un poquito posterior, ¿verdad?, al Renacimiento, y el barroco tiene muchos elementos filosóficos y místicos, de mucha reflexión sobre la vida, sobre la muerte, sobre el pasar del ser humano por esta vida. Sí tiene elementos religiosos católicos, pero un poquitito más centrados en la filosofía y en la reflexión, ya más centrado en la mística. Este caballero, que también es un caballero español, ¿verdad?, que está retratado ahí, con una vestimenta negra de terciopelo, con ese tipo de vestimenta que era propia del barroco español. El pintor se llama El Greco. El Greco vivió en España, y todas sus obras se caracterizan por ser muy estilizadas, muy representativas de la figura humana. Aquí tenemos la obra de otro italiano. Hay un perrito, si se fijan, hay cada detalle de este matrimonio, y notoriamente, ¿verdad?, la esposa de este señor, que se llama Alfonsi, está embarazada, como ustedes pueden ver en la pintura. Y hay otro detalle al fondo, ¿verdad?, que es un espejo. Si ustedes ven, el espejo refleja al matrimonio que está delante en la pintura. Es bastante interesante esta pintura también. Todo este arte se llama arte figurativo, porque trata de captar la realidad, las figuras como aparecen frente al pintor. Aquí tenemos otra imagen de la Capilla Sixtina, ¿verdad?, maravillosa obra de Miguel Ángel Buonarroti. Michelangelo Buonarroti. Yo ahí me salté hartos siglos, pasé del siglo XVI, XVII, pasé al siglo XVIII y llegamos al siglo XIX. El siglo XIX, como ustedes saben, es el periodo rupturista de las independencias, de las colonias, de los vampiros, de Frankenstein, que escribió Mary Shelley, que ustedes leyeron en octavo básico o en séptimo, no me recuerdo muy bien. Y el periodo romántico es un periodo también que pasa a ser rupturista, que ese rupturismo viene de ruptura, de quiebre, ¿ya? Avanza hasta el siglo XX, como vamos a ver ahora, para que podamos entender a Nicanor Parra. Ya de a poquitito van cambiando la pintura, van siendo como más agudas en la pincelada, y ya no son tan precisas para marcar la realidad, sino que pasa a tener una visión más bien de la impresión de los sentidos. Por eso que esta pintura se le llama impresionista. Aquí tenemos a Renoir, a Monet, ¿verdad? Aquí tenemos elementos de la realidad, pero más bien pintados de manera más fina, como ustedes pueden ver, con un aspecto difuminado del pincel. Tenemos ahí una bailarina de Degas, que también es del periodo impresionista. Es una toma desde arriba, como diría un cineasta. Ya acá tenemos de nuevo arte impresionista, que todavía sigue siendo figurativo, todavía está sujeto a la regla,
que dice que el arte representa la realidad. Esto ocurre tanto en la pintura, en la literatura, en la escultura, en la música. Eso es muy importante, lo tenemos que tener claro. Del impresionismo vamos avanzando de a poquito al arte abstracto. Y el arte abstracto realmente es un gran quiebre. ¿Dónde vamos a marcar este quiebre? Nosotros en la literatura lo tenemos en los poetas malditos, ya en Charles Baudelaire, en Verlaine, en Arthur Rimbaud, en Mallarmé, que son los considerados los poetas malditos del siglo XIX. La literatura romántica es un poquito anterior a la pintura, ya el concepto de arte que viene después. Digamos, los poetas se adelantan a esta ruptura. Ellos ya no escriben como escribían basados en la métrica los poetas anteriores a ellos, los del siglo XVIII. Ellos comienzan a integrar elementos que antes no se integraban en la poesía. Lo mismo ocurre con la pintura, y donde para mí es más claro explicárselos a ustedes, porque ustedes son personas visuales, auditivas. Conocidas, ¿verdad?, son las obras rupturistas de Vincent van Gogh, que vivió en Francia, muere en Francia, muy pobre él, enfermo, y sus obras hoy día son las más caras que se pueden vender en el mundo. Son muy caras sus obras, y él murió en la miseria. Ya, acá quería llegar yo a este caballero que se llama Marcel Duchamp. Se lo conoce como el personaje que es capaz de colocar un antes y un después dentro del mundo pictórico. Al costado izquierdo de la pantalla tenemos, ¿verdad?, la Gioconda de Leonardo da Vinci, una obra que mandó a pintar el señor que se llamaba el Giocondo, por eso se le dice la Gioconda o la Mona Lisa, que es su esposa. Este retrato magnífico que hace Leonardo da Vinci, que pasó a la historia, que es pequeñito en realidad, es la representación del arte clásico, del arte italiano, del arte renacentista, del arte que es figurativo y que todavía es canónico, que está regido por ciertas reglas. Y a la derecha aparece un urinario que está firmado por un señor Remut de 1917. Este caballero exhibe este urinario, lo lleva en 1917 a la Sociedad de Artistas de Nueva York, en Estados Unidos, donde él estaba viviendo, y lo presenta como una obra escultórica. Este urinario se conserva hasta el día de hoy como un objeto, como una escultura creada por Marcel Duchamp, que rompe en la estructura canónica del arte. Hay un antes y un después de ese urinario, ese famoso urinario. Después, hoy día se han hecho más investigaciones y se dice que en realidad la que creó ese urinario habría sido una mujer que estaba muy enamorada de él, que vivió con él en Estados Unidos, en Nueva York. Ahí lo tenemos con otra escultura detrás, que es la rueda de una bicicleta. Él le creó ahí otra escultura. Después de este acto poético, y ya después cuando tenemos la famoso manifiesto de surrealismo, hay una ruptura total en la forma de concebir sobre todo el arte visual y el arte pictórico y escultórico. Ahí lo tenemos, ¿verdad?, sentado en la galería en Nueva York. Atrás tiene su famoso urinario, y a esta obra él le pone la fuente, de Fontaine, la fontana se diría en italiano, ¿verdad? Ahí está esta famosa escultura de Marcel Duchamp, el urinario del arte, dice ahí. Se le atribuye a esta señora que está acá, que se hacía llamar la baronesa, a la verdadera autora de esta idea de llevar un urinario a la galería de arte y presentarla como una escultura. En realidad esta señora sí tiene muchos elementos creados anteriores a 1917. Ella, fue como la mujer detrás del hombre famoso, y como ha ocurrido muchas veces en la ciencia y en el arte, ya que se dice que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, pero
pareciera ser que esas mujeres hicieron mucho más por ese artista o por ese científico. Hay muchos mitos respecto, incluso a algunos filósofos. Aquí ya tenemos un arte que ya es disruptivo, que rompe, ¿verdad?, con lo establecido. No hay una figura concreta, hay más bien la representación de un concepto. A mí me da la impresión de que es una persona que está detenida, o son dos personas, o una mujer que va a sacar una flor, pero también para mí representan los colores un poco un estado de ira, de cambio de estado de ánimo. Personalmente a mí no me gusta, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá los colores dicen bastante. Aquí tenemos una obra escultórica de volumen que si nosotros lo miramos bien nos da la impresión de que con el brillo pasa a ser como una cosa como pesada. Está hecha con un material, no se llama plástico, tiene otro nombre, látex, que está inflado, ¿verdad? Y como ocupa todo ese volumen, da la impresión de que tiene un gran peso. Eso pasa a ser un tipo de arte disruptivo, un arte no canónico, un arte no apegado a la regla, sino que más bien un arte conceptual. Lo que tratan de representar ahí, más que un concepto de belleza específico, es una reflexión. Y tú como espectador tienes que buscar el concepto, qué es lo que me quiere decir ese artista, ese escultor con esa obra. Ya acá tenemos otra presentación artística donde hay 3 cruces, ¿verdad? Hay que pensar bien qué es lo que quiere decir. Para una persona que es religiosa quizás pudiese haber más contenido en esta representación. Acá tenemos, ¿verdad?, elementos que pasan a ser bastante vanguardistas, muy modernos, colores muy fuertes que son propios de los años 60, ¿verdad? Ya bien pasada la Segunda Guerra Mundial. Ese es un sillón, atrás hay un bar y esos son 2 cuadros, uno a la derecha, el otro a la izquierda, son las pinturas de 2 ojos y en la totalidad del piso, la facción, el contorno del rostro, ¿verdad? Es un rostro de mujer. Si ustedes quieren puede ser el rostro de un hombre también. Acá tenemos a una señora que es muy importante dentro del arte surrealista. Se le dice que es musa, pero yo no la pongo como musa, sino que realmente ella participó activamente del grupo de pintores surrealistas. Fue amiga de Salvador Dalí, fue la pareja de un pintor surrealista, donde abiertamente para mí es ella la que influye en él. Ella murió un poquito olvidada por los ingleses, porque ella era inglesa, se llama Leonora Carrington. Ella sí que fue una mujer muy disruptiva, nació en una familia aristocrática en Inglaterra. Posteriormente ella se va a ayudar al pintor con el que se va a vivir. A él lo llevan a un campo de concentración y finalmente ella termina viviendo en México. En México sí le han reconocido todo su gran aporte a la cultura, pero lamentablemente nosotros a nivel de educación no la damos a conocer. Nosotros generalmente nos quedamos con la original y grandiosa Frida Kahlo, que es mexicana, como ustedes saben, pero a Leonora Carrington yo creo que aún no se le da el lugar que merece dentro de lo que es la pintura surrealista. Es una mujer muy creativa, muy onírica y muy femenina también. Tiene muchas imágenes femeninas dentro de sus pinturas. Hay muchas personas muy estudiosas que la consideran la primera feminista, muy anterior a Simone de Beauvoir, la filósofa que fue la pareja de Jean-Paul Sartre, el filósofo existencialista, que nosotros, si Dios quiere, vamos a estudiar en cuarto medio un poquito de existencialismo. Este es surrealismo, ¿verdad?, de Leonora Carrington. Ahí ustedes pueden ver elementos que son bien oníricos, mujeres que son como alargadas, como gigantes, que representan a la madre poderosa, ¿verdad? Hay muchos animales siempre en las pinturas de Leonora Carrington. Y da la impresión como que uno está dentro de un sueño infantil. Tiene muchos elementos de animales, de niños y de representaciones femeninas, de creatividad femenina. Acá tenemos a un pintor también conceptual, que es Kandinsky. Bueno, allá aquí tenemos estas figuras geométricas que mucha gente se cuestiona hoy día, ¿verdad? Y que nosotros podemos decir que este cuestionamiento es legítimo dentro de lo que nosotros entendemos como arte, porque alguien me podría decir cualquier persona hace esos dibujos, ¿verdad?
y se puede convertir en millonario. Y eso es algo que no solamente pueden cuestionar ustedes, sino que muchas personas lo han hecho. A este arte conceptual también se le llama arte abstracto, porque tú tienes que hacer una abstracción para poder apreciarlo y comprenderlo. Es más bien un tipo de arte intelectual, en que tú tienes que pensar qué es lo que te quiere decir ese pintor, sentir los colores y pensar qué es lo que te dice el pintor a través de esos colores y de esas formas, que no son ya el arte figurativo que comenzamos a revisar al comienzo de la diapositiva. Pasa a ser un arte de deconstrucción del rostro, del cuerpo, de lo clásico, de la regla. O sea, pasa a ser un tipo de arte anti-canónico. Todo es abstracto, todo un concepto. Las formas te sugieren diferentes elementos que pueden estar guardados en tu memoria. Es en este escenario donde nosotros tenemos que colocar la antipoesía de Nicanor Parra. Ya, Nicanor Parra es un profesor de matemática, hizo clase toda su vida en la escuela de matemática, en la escuela de ingeniería. Él fue profesor de matemática, fue un gran profesor. Las personas que tuvieron clase con él lo recuerdan siempre así. Pero él comienza a crear a través de un tipo de poesía disruptiva, llegando a construir estos famosos artefactos poéticos. Sí hay predecesores de él. Nosotros tenemos a personas como, se me olvidó el nombre, de Juan Luis Martínez, que vivió en Villa Alemana. Hay un museo en Villa Alemana, en la calle Victoria, me parece, que es donde él vivió, y él fue uno de los primeros en hacer estos artefactos poéticos, que no les llamó artefactos antipoéticos. Lamentablemente él vivió bastante enclaustrado y no quiso nunca dar muchas entrevistas. Fue una persona más ermitaña. Lamentablemente se aprovecharon de eso muchas personas que son posteriores a él, a Juan Luis Martínez. Vamos a ver si lo podemos rescatar dentro de lo que estudiemos en este semestre. Bueno, los artefactos poéticos son objetos, ¿verdad? Son objetos que, como vimos anteriormente, así como se le ocurrió a Marcel Duchamp o llevar un urinario a una galería de arte, nosotros también vemos acá en Nicanor Parra que él comienza a descontextualizar objetos, sacarlos de su espacio y colocarles mensajes irónicos que son considerados parte de la cultura chilena, porque muchas frases que él coloca en estos artefactos poéticos son reflexiones nuestras. Por ejemplo, el voy y vuelvo, ya ese voy y vuelvo es muy chileno, ya él rescata el espíritu chileno. Y tenemos otro artefacto poético, el té supremo, que es el té supremo de los chilenos, ¿verdad? Ahí aparece una tetera, ¿verdad? Y una bolsita de té en un vasito. Ese es un artefacto poético. Es digamos, la idea final de la clase que tuvimos el martes 12 de mayo. Yo voy a continuar un poquito más el martes 19, esperando tener buena conexión, ¿verdad? Y no tener ningún tipo de complicación con la grabación ni con la transmisión de la clase. Espero que les haya quedado claro a dónde quería yo llegar con esto de los artefactos poéticos, y pensar que antes de Nicanor Parra existe el surrealismo, existe Marcel Duchamp, existen los surrealistas, y anterior a él está la Yoko Ono, que también ella incursionó en el mundo de este arte conceptual, de este arte abstracto, que requiere de una reflexión de parte de la persona que lo observa. Y es por eso que yo los invito a hacer un artefacto poético, que haga reflexionar sobre algo. Ya les voy a dar bastante tiempo para que no se sientan presionados. La idea es observar, ya observar quizás elementos que tienen que ver con la pandemia, con el cambio que nos produce el estar encerrados, no poder encontrarnos, no poder reunirnos, ¿verdad? Que observen, porque yo sé que todos tienen esa capacidad creativa, todos, absolutamente todos y todas en este curso
y solamente tienen que aprender a observar esas pequeñas cosas, ¿ya? La próxima clase vamos a ver más artefactos poéticos y más obras de arte disruptivas. Espero que les haya quedado clara la explicación y volvemos a retomar la idea la próxima clase, que es el martes 19 de mayo.